Bueno, muy bien. Bienvenidas entonces a este nuevo encuentro. Qué lindo poder estar juntas y bueno, hablar de estas cosas, ¿no? Que son tan importantes para nuestro corazoncito, ¿no? Que vivimos tantas cosas, escuchamos los motivos de oración por salud. Hay algunos que han tenido pérdidas en este tiempo. eh, Situaciones que nos afectan y nos impactan y poder tomarnos este tiempo para dedicarnos a ver qué tiene Dios para nosotras, ¿no? Qué puede hacer ese gran Dios y ese buen papá que tenemos por cada una de nosotras, ¿no? En una situación diferente, particular, personal, pero a su vez tan general en la necesidad de Dios que todas tenemos, ¿no? Así que bueno, un placer estar con ustedes, agradecida a Dios por esta oportunidad tan hermosa. Bendecimos a los líderes, a los pastores de la iglesia que se ocupan y se dedican a poder proveer a su gente de material, de crecimiento, de oportunidades, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para poder trabajar en este material tan hermoso que si estás ahí del otro lado es porque todavía estás en carrera. Ya vamos por la semana 4 y eso implicó mucho trabajo de tu parte. Muchas emociones también, porque esta semana, sobre todo si pudiste prepararla, que es lo ideal, que puedas tener preparada la semana antes de encontrarnos, antes de estar en este momento juntas. Has podido recorrer un poquito tu historia, ¿no? Y por ahí vamos a trabajar en esta semana en aquellas cosas que tienen que ver con nosotros. Cada una en lo particular ha tenido que hacer un ejercicio de la memoria y esto es bueno, es bueno. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel una y otra vez ha tenido que volver a su historia para recordar el poder de Dios, el amor de Dios, el obrar de Dios en el pueblo, ¿no? Entonces decimos que la memoria es buena y vamos a ver cómo usamos esta memoria para bien de nuestro crecimiento y de nuestra libertad. Así que bueno, vamos a la semana 4, abrí tu material, tené tu cuadernito, escribí, anotá todo, te puede servir para después volver sobre eso. Ten enchufado tu celular para que no te quedes a mitad de camino. Y bueno, y esto, gracias a Dios, va a poder estar grabado después y vas a poder volver sobre esto cuando digas yo no entendí esto o aquello, o me parece que pienso diferente, y puedas escucharlo y poder pensar y poder reflexionar. Es esto lo que Dios quiere, que nos dediquemos. Vieron que en la Biblia habla de meditar. Meditar no es leer rapidito y salir corriendo a trabajar, lo que hacemos la mayoría de las veces, ¿no? Sino es quedarnos un poquito aquietados, pensando, reflexionando acerca de qué dijo Dios, qué quiere Dios, qué pide Dios, qué hizo Dios y qué hará Dios. Bueno, vamos entonces, semana 4, día 1, con tu material. Yo me río porque mi cuaderno, mi libro pesa muchísimo porque tiene apuntes, tiene papeles pegados. ¿Se acuerdan que yo ya se los mostré? Y entonces es un libro que realmente pesa mucho. Llevarlo en los bolsitos, en las carteras, era todo un temita. Aparte de que son grandes, ¿vieron que son grandes? Bueno, vamos por el día 1. Vamos a trabajar en esta semana esto de reedificar las ruinas antiguas, ¿no? Y estamos hablando de hacer una mirada hacia atrás. Y lo vamos a hacer no desde el dolor, desde la pena, desde la vergüenza,
sino desde la reflexión, desde la fe, y vamos a ver qué podemos aprender. Ella, Beth Moore, en un momento, en este material tan hermoso que hizo, de los tantos que hizo, porque si llegás a googlear o a meterte en una librería cristiana, en los catálogos vas a encontrar cantidad de material de Beth Moore. Ella dice que, bueno, que el pasado es un maestro, ¿no? Y es un maestro que tiene que enseñarnos cosas. ¿Para qué? Para que no repitamos, para que no volvamos a caer en el mismo modelo, en la misma matriz. Esa es la idea de esta semana. Por eso miramos hacia atrás, pero miramos hacia atrás para poder ver a Dios obrando, ver a Dios en el presente, queriendo agarrar esa historia y hacer cosas nuevas entre nosotros. Así que bueno, vamos a ver cómo Dios trabaja transformando todo lo arruinado, todo lo dañado, todo lo lastimado en momentos de gloria, dice Beth Moore. Cómo transformar mi lamento en danza. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, es esto es lo que Dios hace, pero vamos a trabajarlo específicamente. Día 1, ¿qué dice el día 1? Recorrer las ruinas antiguas. Vamos a mirar la historia para aprender de ella. Vamos a intentar comprender nuestro pasado, que no es sencillo, porque a muchas de ustedes, a muchas de nosotras, nos ha pasado cosas que nos ha costado mucho comprender y no sé si voy a terminar de entenderlas del todo, pero Dios quiere usar esa historia. ¿Por qué? Porque nuestro pasado nos hace entender el presente y también nos hace comprender algunos comportamientos que hoy tenemos que están asociados a esa historia que yo tengo. Y esto no es una novedad para ustedes, pero bueno, quizás si estudiaste psicología, si estudiaste sociología, si estás en alguna carrera de filosofía, esto es bastante cotidiano, el asociar reflexiones, historias, eventos del pasado con lo presente. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos impactados por las cosas que nos pasan. Entonces, si analizamos, encontraremos ataduras generacionales, como las llama Beth Moore, que se repiten una y otra vez en la familia. Y estas cosas quizás te causaron dolor cuando las pensaste, pero vamos a hablarlas para que puedas realmente observarlas, separarlas y llevárselas a los pies del Señor. Porque todo lo que hagamos en este encuentro hoy y que quede como un hábito para tu vida es que puedas agarrar lo que encontrás en tu corazón y llevarlos a los pies de Dios. No solo quedarte en el dolor, quedarte en la reflexión, quedarte en lo que me di cuenta, sino agarrarlo y llevarlo a los pies del Señor. Bueno, ¿qué podés haber encontrado? Ahí Beth Moore te dice varias cosas. Yo te voy a decir algunas más, a ver si te ayudo a pensar. Hablamos de enemistades familiares, ¿no? Creo que ella lo menciona. Esto es muy habitual, tener en las familias, familias entre ellas lastimadas, distanciadas, enemistadas. ¿Ocurre en tu familia? No, ocurre en muchas familias. Quizás en algunas muy pocas no, pero ocurre. Ocurre también el egoísmo, el individualismo, que son ataduras generacionales que yo observé, mamé, sufrí e impactaron en mi vida. Por eso se repiten, porque dejan como una huella, dejan como un germen, como un virus. Y entonces yo sigo viviendo y lo voy trasladando a las generaciones que siguen. Y cuando yo tengo gente a mi alrededor, ellas reciben lo que yo entrego lo que recibí. Entonces ahí nos encontramos con que esto se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque esto ha sido la forma en que yo recibo información. Fíjense, individualismo, suicidios.
Hay un material que yo lo tengo hecho en YouTube, que después se los voy a pasar para que lo puedan ver también cuando terminen esto, porque ya tienen mucho, que es Avanzando hacia la madurez espiritual. Y ese es un material de Neil Anderson, y ahí van a trabajar también las herencias generacionales. Bueno, es muy interesante esto, pero cuando hubo suicidio en la familia, si alguna de las que está escuchando puede recordar esto, sabe el impacto que genera en los más jóvenes, en los padres, en las personas que amaban a esa persona que se quitó la vida. Bueno, los celos, las muertes, los accidentes, que bueno, que si bien no son algo que uno repite, ni es pecado un accidente, pero cómo deja un impacto, ¿no? Y esto puede generar temor e inseguridad. El autoritarismo, que sí es un pecado, todo lo que dije tiene que ver con actitudes pecaminosas y egoístas, el abuso, la violencia, la infidelidad, las adicciones, la flojera espiritual, la irresponsabilidad. ¿Conocen gente así dentro de su familia? Irresponsables que perdían un trabajo y otros que no podían permanecer en una relación y en otra. Podían pasar fugazmente por un montón de situaciones porque no pueden quedarse, afincarse y responsabilizarse, no pueden comprometerse. Bueno, esto es una vulnerabilidad que nos acompaña. Si no la enfrentamos y se la entregamos al Señor, seguirá estando en tu mochila. Fíjense esto, hablé de flojera espiritual y esto es muy interesante porque hemos visto reyes. ¿Se acuerdan la historia de los reyes en la primera semana? La historia de cómo voy entregando a la generación siguiente esa búsqueda de Dios o esa indiferencia de la vida espiritual, de mi vida y de mi relación con Dios. Bueno, esto ocurre y por eso tenemos papás que son flojos espiritualmente y la cosecha hacia adelante es hijitos flojos espiritualmente, que no buscan a Dios, que no tratan de agradar al Señor, que no tienen ningún interés de servir a Dios. Religiosos, asistentes, participantes, pero no apasionados por Dios, no comprometidos con Dios. Y todo eso lo vemos y lo vamos cosechando hacia adelante, porque es la siembra que viene desde atrás. Bien, es difícil reconocer. ¿Por qué es difícil reconocer? Y porque esto nos duele. A ninguna de nosotras nos agrada saber que nuestro papá fue de esta manera o de otra. A ninguna de nosotras nos agrada decir que mi tío, mi tía, mi abuela. Cuando trabajamos en la consejería podemos escuchar historias tan dolorosas y encontrarte con abuelas infieles, abuelos infieles, violentos, negadores. ¿Quién es alguien negador que no está aceptando la realidad, que no está reconociendo su error? Y viven como si nada, hacen, dañan, lastiman y siguen dañando y siguen lastimando. Y conocemos personas que han cometido abuso, violaciones, abandonos, y es como si no se dieran cuenta. Siguen y siguen haciéndolo. Bueno, por eso esto nos da vergüenza. ¿Por qué es difícil reconocer? Porque negamos, porque no queremos ver esto, queremos decir, nuestra familia fue perfecta, todo está bien, todo lo mío está bueno, y no reconocemos. Por ignorancia sobre la gravedad del tema. Cuando hablamos de autoritarismo, cuando hablamos de varones violentos, cuando hablamos de mujeres abandónicas, hablamos de cosas graves. Y a veces decimos, bueno, no es tan grave porque ya está, los chicos son grandes, ahora se defienden. Tratamos de argumentar para quitarle gravedad a estas cosas que son graves. Porque si yo, ¿cómo se dice? Licúo o agúo se dice que cuando uno le pone agua a la leche, ¿vieron? Para hacer que haya más leche. Bueno, cuando yo hago eso, rebajar, se vuelve todo más liviano, me vuelvo más insensible.
y entonces empiezo a naturalizar las cosas. Esto es lo que hacemos, esto es lo que hace nuestra sociedad. Fíjense que cuando estamos hablando, bueno, esto sería muy largo, pero cuando estamos hablando de el aborto, cómo se ha hecho hincapié en las niñas de 12 años, y se ha dejado el abusador de costado. Cómo en los diarios salía expuesta esta niña y su mamá, que querían o no el aborto. Ese es otro tema. El tema era que la balanza se estaba apoyando sobre la niña. O sea que una y otra vez seguimos victimizando a la víctima y el victimario sigue en libertad, sigue con oportunidades nuevas. ¿Por qué? Porque ahora nos dedicamos a esto y hemos naturalizado que esto puede ocurrir, que hay abusos en todas las familias, que hay maltrato en todas las familias, y entonces no me doy cuenta que esto es grave, y el Señor nos puso a nosotras para detener esto. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Lo naturalizamos porque mi personalidad lo tolera y lo soporta, por orgullo, por vergüenza. Cualquier cosa, y miren qué interesante, ¿cómo me doy cuenta que algo es una atadura, que algo está mal en mi vida? Cualquier cosa que se transmite de mi familia a mí, que impide vivir mi libertad en Cristo, es una atadura. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día? Creo que fue con ustedes, que hablábamos del perfeccionismo. ¿Cómo me doy cuenta que el perfeccionismo es malo? Para alguna que es perfeccionista me va a decir, no, es bueno porque yo busco la excelencia, busco que esté todo bien. Pero el otro día me encanta dar este ejemplo porque es bien clarito y te puede servir para otras cosas. ¿Cómo me doy cuenta que algo no es de Dios? Que algo no es una virtud, por lo menos para un cristiano. Y es que el perfeccionismo lastima a los que tengo al lado. Quizás no te des cuenta de eso. Pero si tuviste una mamá perfeccionista, te vas a acordar que nunca llegabas al target que ella te marcaba. Si tenías una mamá perfeccionista o un papá, te acordás que nunca lavabas bien los platos, nunca limpiabas bien el piso, nunca tendías bien la cama, nunca comprabas lo correcto. Pequeños detalles de la vida cotidiana. Llévalo a un profesor, llévalo a un esposo, quien te esté marcando y te dice todos los días que vos no llegás a la medida que ella te pone. Bueno, esto es un indicador de cuando algo no es una virtud, cuando algo que lastima a otros hace daño, no viene de Dios, no es una virtud y por lo tanto tengo que sacarla de mi corazón. Por eso, cualquier cosa que se transmite se transforma en una atadura, eso que me impide acercarme en libertad a Dios y disfrutar su libertad. Muy bien. A ver, dice Beth Moore que teníamos que tratar, que tenemos aspectos positivos y negativos en nuestra historia familiar. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. A veces somos muy duros o muy tolerantes. Decimos mi familia fue perfecta o decimos mi familia fue un desastre. Y a mí me encanta pensar como Ben Moore que cada familia tuvo algo bueno y que tuvo también sus cosas malas. Y muchas veces cuando hablamos de familias muy heridas y muy lastimadas, me gusta hacer el ejercicio de pensar que hubo un papá trabajador que quizás no me cuidó, no me mimó, no me abrazó, pero que trabajó y dejó una huella en el corazón, y quizás sea tu caso. Sos trabajadora, te quedó el modelo de esfuerzo de tu papá. Pero bueno, en el listado tenemos muchas cosas que no nos gustaron de papá, pero hubo cosas buenas. Y hoy en la madurez que Dios quiere que nosotros caminemos y tengamos, tenemos que ser así de misericordiosos. Decir, mi familia no fue perfecta. Seguramente que no, pero hubo cosas buenas y también cosas que no me sirven y las voy a sacar. ¿Qué es la herencia entonces? Es aquello que nos enseñaron, aquellos que vivimos, aquellas cosas que sufrimos y que fueron una influencia para nosotros. Eso es una herencia. Yo abro mi mochila y viene un tapercito con un montón de cosas que
me entregaron cositas de la abuela, cositas de los tíos, cositas de los primos, cositas de mis papis, y hay que revisar para ver qué cosas hay que soltar. Porque ¿saben qué? En nuestra nueva naturaleza, Dios dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Y esto se levanta en contra de todas las mentiras que te hacen avergonzar de tu historia. Esto se levanta en contra de todas las vergüenzas, en todas las humillaciones que viviste. Porque yo también las viví. Beth Moore también las vivió. Por eso podemos hablar de esto y sentir como te sentiste vos. Pero la idea es que saquemos eso y recordemos lo que Dios dice. Somos real sacerdocio. ¿Sos hija de un delincuente? ¿Sos hija de un papá que no conociste? ¿Sos hija de una mamá prostituta? ¿De una mamá infiel? Bueno, esos han sido vergüenzas. Pero en su momento, hoy es mi historia. ¿Y qué hago? La reconozco, me reconcilio, es mía, no es tuya, pero no es mi presente, porque hoy el Señor me dice, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Bien, vamos con esto. Reconocer mi herencia humana para entregársela al Señor, recibir su libertad y alegrarme en mi herencia espiritual. Y esto es lo que te decías recién. Somos hijitas de Dios. ¿Se acuerdan que hemos trabajado sobre esto? En segundo lugar, Ben Moore dice que no es necesario negar mi historia para ser libre de verdad. Porque si no sería muy fácil. Esto es como comprar con plata, ser feliz cuando estoy con todo en orden, sentirme libre cuando no tengo ningún problema. No, acá la virtud es sentirme libre cuando tengo un montón de problemas, comprar sin plata, ver la mano de Dios obrando en nuestros hogares, y no es por plata, porque con plata es fácil, con cheques, con dólares, claro, ese es fácil. El tema es que nosotros podamos reconocer esa historia y aceptar nuestra nueva realidad, que es esta libertad que Dios tiene para nosotros, que es un nuevo estatus para nosotros. Muy bien, entonces no es necesario rechazar. No niegues más tu historia ni tu pasado, ni tu padre ni la historia de ellos. Es así, es su historia, son sus decisiones. Yo he tomado nuevas decisiones. Bueno, ¿qué dice Ben Moore y qué dice la Biblia? En realidad, que Dios va a usar todo para bendecirnos y para moldear nuestra vida. Por eso no tengamos miedo de mirar hacia atrás y ver los hechos y las personas que nos han acompañado. El diablo quiere mantener las puertas cerradas para que nosotros sigamos en la oscuridad y en la esclavitud, porque Dios sana lo que sale a la luz. Aquello que podés entregar, aquello que podés verbalizar, aquello que podés confesar, eso es lo que Dios va a sanar. Lo otro está guardado y hasta que vos no lo entregues, va a quedar en ese lugar. Con respecto a lo anterior, fíjense, Dios va a usar todo para bendecir tu vida. Recuerdo algunas situaciones que viví en algunas familias con crisis muy grandes, y vos veías a un niño de 9, 10 años, y que quizás fue tu historia, comportándose como un adulto, ¿no? Tuvimos el caso de estar visitando con mi esposo en un barrio y su hermanito era asmático. Cuando abrimos la puerta no había ningún adulto, entonces no entramos nosotros. Y en ese momento su hermanito más chiquito, que tendría unos 5 años, empieza a hacer un ataque, ¿no? Una crisis asmática. Y él se desenvolvió, un niño de 9, 10 años se desenvolvió como un adulto. Lo agarró, lo sentó, abrió un cajón, sacó un puff, se dice, ¿no?
lo acomodó, le agarró la carita, le tiró el remedio y tuve otro que su hermanito se lastimó y abrió un placar y sacó vendas y sacó cosas y se comportó. Y yo le decía, yo te quiero ayudar. Y no. Bueno, esas situaciones a las que se ven forzadas a veces niños pequeños de cuidar a otros más pequeños, los hace madurar. Pero de alguna manera esas cosas después se capitalizan y Dios las usa cuando somos grandes. No sé si fue tu historia, pero fue la mía de tener que comportarme como un adulto siendo niña, tener que resolver problemas que los adultos a veces no podían. Y entonces vos me decís, uy, qué dolor, qué sufrimiento, y quizás en ese momento hubiese preferido jugar a estar haciendo lo que tenía que hacer. Pero en realidad después entendí que Dios estaba preparando mi corazón. Y son como esas materias que uno toma, ¿viste? Y aprende cosas y te sirven. Por eso uno reniega de su historia, sufre por su historia y lo que tenemos que aprender es sacar la riqueza de esa historia, porque esto es lo que quiere hacer Dios en tu historia y en la mía. Bien, vimos ahí ese cuadrito, ¿no? El cuadro de influencias positivas y negativas, porque como buenas cristianas tenemos que saber discriminar entre lo bueno y lo malo. Y entonces nadie es del todo bueno ni tampoco del todo malo, sobre todo nuestros papis que han sido muy vulnerables. El cuadro de las influencias. Ahora, fíjense, cuando yo leí ese cuadro y lo que yo había escrito, pensaba, nosotras estamos hoy acá influyendo. Hoy somos abuelas, hoy somos madres. Hoy estamos nosotros haciendo marcas y marcas y marcas en la vida de las personas que nos rodean. Y dentro de unos años habrá alguien con un libro de Ben Moore anotando las cosas que nosotros hicimos. ¿Qué historia querés contar? ¿Qué historia querés escribir? ¿Qué querés que escriban de vos y recuerden de vos tus nietos, tus hijos, tus amigos? Este es el tiempo de tomar decisiones. Ninguna de nuestras vidas ha sido perfecta. Ni tus padres ni nosotros hoy vivimos vidas perfectas. Nos hemos equivocado y como dice Pablo, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Aun cuando nos proponemos hacer bien las cosas, a veces nos salen mal. Ahora, esto es gracia de Dios. Estamos bajo la gracia. ¿Y Dios qué hace? Dios toma todos tus hechos, todo tu andar, todo tu caminar y hace cosas maravillosas y hermosas. Pero tenés que darte cuenta que todo lo que otros hicieron sobre nosotros, nosotros hoy lo estamos haciendo sobre los que nos rodean. Por eso este es el tiempo de reflexionar, de detenernos y ver cómo vamos a seguir viviendo hacia adelante. No podemos cambiar el pasado, pero podemos ser conscientes de su peso y esto nos permite llevar todo al Señor para ser libres de verdad. Esto es la propuesta de hoy, ver la historia y llevarla a los pies del Señor. No te quedes con ella, no te quedes triste, no te quedes apenada. Hay que tomar todo eso y llevárselo al Señor. Vamos al día 2, linderos antiguos. A ver, ella hace hincapié, Ben Moore, de que no hacemos memoria para deshonrar a nuestros padres, ¿no es cierto? O a nuestros antepasados. De ninguna manera hacemos eso, sino que tenemos que revisar para ver qué cosas han quedado en mi corazón. Por eso, un lindero, en este día, ella trabaja sobre aquello que nos muestra un límite. Es tu tapial, es tu parecita que te limita, es una línea, llámalo como quieras. Es algo que muestra que hasta aquí llegamos. Es un límite. Y todos necesitamos límites. Y Dios, como un buen padre, pone límites.
cuando trabajamos con familias, uno de los temas que siempre nos piden los pastores es esto. A mí me gusta, yo trabajo con uno de mis trabajos, mis tareas es esto, de hablar de la familia y hablar de los roles, hablar de los límites, hablar de vínculo. Y fíjense que el límites es muy importante. Bueno, ese se acerca, es un recordatorio, dice Ben Moore, de los valores que rigen la vida. Aquellos valores que protegen la vida. Vamos a ver que los mandatos de Dios traen libertad y restauración para las personas. Por eso están para ser aplicados. Cuando leemos la Biblia como un libro más, bueno, seguramente habrás leído otros libros aparte de la Biblia. La mayoría de los libros no necesitan que apliques nada, a menos que hayas leído un libro de dietas o esas cosas que te dicen, bueno, lo que tenés que hacer o no. Pero la mayoría de los libros que leemos no piden más que los leamos. En cambio, la Biblia requiere que la pongamos en práctica. ¿Por qué? Para poder disfrutar de lo que ella dice. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la armadura, cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de cosas que escribe Pablo en la Biblia? Nosotros decimos, uy, qué interesante, qué lindo. Pero el día que puedas orar de esta manera, el día que puedas descansar, el día que te coloques la armadura como recomienda la Biblia, como recomienda Dios, vas a disfrutar de eso que Dios te prometió, su cuidado, su protección, su seguridad, su bendición. Esto ocurre cuando ponemos en práctica lo que nos dice. Fíjense, cuando nos alejamos de los límites que Dios pone, nos condenamos a la esclavitud. Y díganme si no. Fíjense esto. Dice, cuando marcamos dice, cuando yo me alejo de los límites, me condeno a la esclavitud y le voy marcando el rumbo a los que vienen conmigo. Llámale sobrinos, llámale amigos, llámale hijos, llámale nietos. Vamos marcándole el rumbo. Marcamos el rumbo a los que nos conocen. Y fíjense, toda atadura comienza con el pecado. Esto es muy práctico. Toda atadura comienza con un pecado. Por eso, cuando hubo abuso, comienza la atadura. Una atadura que se manifiesta de muchas maneras. Yo trabajo con mujeres víctimas de violencia y víctimas de abuso sexual. Y es una constante, un montón de elementos que se repiten en ellas. ¿Por qué? Porque esa ruina ha dañado algunas áreas de sus emociones y les permiten vivir hoy en la oscuridad de la esclavitud. Genera, ahora vamos a ver más pecado, pero vamos a ver otro, el abandono, por ejemplo. Genera mujeres inseguras, mujeres tristes, depresivas, mujeres que están alteradas, que no están felices, que están dolidas, heridas, con baja autoestima. Una mujer abandonada puede vivir todas estas cosas en su corazón. Ahora, ¿puede haber sido tu caso? Claro que sí, pero Dios viene a restaurar esa ruina que ha quedado en tu corazón. La vagancia trae heridas también, la violencia, la infidelidad. Ahora, este otro punto que Ben Moore quiere que analicemos es muy interesante. Cada atadura promueve el pecado. ¿Por qué? Porque si yo estoy herida, mi respuesta va a ser una respuesta negativa, pecaminosa, desde el dolor, desde la vergüenza. ¿Recuerdan haberse acercado alguna vez a un perrito que estaba lastimado y que quisieron ayudarlos? Y si ustedes no eran sus dueños, el perrito lo que hace es tirarle el tarascón. Más de una vez hemos querido ayudar a algún animal herido y no éramos sus dueños y el tarascón venía seguro. ¿Por qué? Porque él se va a proteger. Las personas hacemos lo mismo. Cuando hemos sido heridas por otras personas, a veces se acerca a alguien y lo lastimamos. A veces hacemos pagar a un novio por lo que me hizo el novio anterior.
A veces el hombre que está cerca mío hoy está sufriendo las consecuencias de mis heridas con otras relaciones que tuve. ¿Esto ocurre? Claro que sí, porque el pecado promueve pecado. Esto es cuando dicen la violencia engendra violencia. ¿Es así? El dolor, la vergüenza engendra más y más pecado. Mentiras, heridas, dolores. Fíjense, el dolor, el enojo, la violencia más violencia, la infidelidad genera posesión. ¿Conocen las personas posesivas? Las personas que son manipuladoras. Bueno, cuando una mujer ha sido víctima de violencia, de infidelidad, cuando una mujer ha sido engañada, bueno, en sus relaciones suele ser muy posesiva, suele ahogar a la persona porque no la quiere perder, porque no quiere que vuelva a ocurrir lo que pasó. Esa atadura daña la relación presente. Por eso es tan importante que trabajemos esto. Cuando habla de los linderos, la Biblia me hace pensar, la palabra de Dios, que dentro de esos linderos estoy segura. En ese lugarcito, ¿recuerdan los corralitos para los niños? Que hubo un tiempo que fueron muy famosos y después ya, los pensamientos diferentes hizo que no sea tan saludable para un niño, ¿no? Un niño puede andar por todos lados, pero a veces los lugares son inseguros. Cuando estamos dentro del corralito, estamos seguros. Esos límites que Dios pone son para nuestra libertad y para nuestra sanidad. Afuera, esclavitud. Fíjense en un ejemplo tan cotidiano como el planteo que nos hacen los jóvenes en las iglesias de por qué no pueden tener sexo antes de casarse. Un planteo que es histórico. ¿Y por qué si nosotros nos amamos? ¿Y por qué si nos vamos a casar? ¿Y por qué si nosotros ya somos el uno para el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sencillamente, ¿por qué? Porque Dios sabe que cualquier cosa que yo haga fuera de tiempo, y yo lo sé a esta altura de mi vida, me produce esclavitud. Porque hasta que un hombre no se compromete, hasta que un hombre no se juega por mí, hasta que un hombre no corre todos los riesgos para darme su apellido, hasta que eso no ocurre, mi sexualidad debe estar en mi poder. Ahora, le explicamos todo esto, le decimos a los jóvenes que Dios nos aconseja, que cada cosa tiene su tiempo, que Él tiene que comprometerse para darle seguridad a esta mujercita, pero no hay manera. Entonces, ¿qué pasa? Tienen sexualidad, tienen problemas, tienen dolores. Muchas de las parejitas que han tenido sexualidad hoy no están casadas. Muchas de las parejitas que han tenido estas experiencias se han alejado del Señor. Y entonces decimos, ¿cuál es el fruto? El fruto es malo. Hay esclavitud, hay oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando Dios parca un lindero, es para mi seguridad, es para mi libertad, es para mi sanidad. Por eso, bueno, soy responsable de cómo voy a vivir. El ciclo de las ataduras, pecado, esclavitud, respondo con más pecado, más esclavitud, más dolor, más pecado, más esclavitud. Se tiene que cortar y se detiene cuando vos y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo y entregar estas cosas que estamos hablando. No solo mi vida a Cristo, porque muchas de nosotras y mucha gente que vos conocés hizo un acto de fe, una decisión. Pasó, levantó la mano, oró, lloró, todo lo que vos quieras que vos y yo hicimos. Ahora, hay más todavía para vivir en libertad y para ser cada día más madura y por lo tanto bendecir esta tierra como Dios está esperando que lo hagamos. Por eso cuando una mamá es sana, puede bendecir a sus hijos. Cuando una mamá conoce y aprende, puede enseñarle a sus hijos. Igual, gracias a Dios, nuestros hijos no dependen de todo de nosotros y si lo hicimos muy mal,
Dios va a mandar a alguien que los ayude para bendecir sus vidas. Pero qué lindo poder ser un guía para nuestros hijos, ¿no? Toda esta atadura y este ciclo de ataduras se detiene cuando nosotros nos entregamos al Señor y entregamos todo esto al Señor. En la Biblia, ella hace mención al celo. ¿Vieron que habla de celo? El celo del Señor, el celo por Dios. Y hablamos, lo comento porque, bueno, a veces esto es mal comprendido y está bueno tocar estos temas también. La Biblia me invita a tener celo por su gloria, ¿no? A tener celo por Dios. Y es esto que es un interés supremo. Es como si estuviéramos enamorados de Dios. Tengo un objetivo, es Él, ¿no? Y entonces ahí es donde se transforma un amor común, una dedicación común a una pasión. Y esto es lo que él habla. El celo es algo apasionado, es algo muy fuerte. Es esta fidelidad, es esta atracción, es este enamoramiento. Pero fíjense que no es algo que lastima. El celo que tenemos por las personas a veces, que son los celos, es algo que daña y lastima a otro. Porque cuando amamos, amamos en libertad, amamos en confianza, amamos para el bien de la otra persona, no solo pensando en mí. Por eso, esto de apasionarnos por Dios, ¿no? Vamos un poquito más. Dios no castiga a los hijos. Bueno, ahí ustedes tuvieron que hacer todo un ejercicio con algunos pasajes donde habla de que Dios no va a castigar lo que los papás han hecho. Y esto está bueno que ella lo haya trabajado en este tema. ¿Por qué? Porque a veces hemos tenido papás que han hecho cosas realmente fuertes, ¿no? Dañinas, dolorosas. Si tuviste un papá que abusó de vos y abusó de otras pequeñas o pequeños, esto nos da mucha vergüenza y realmente decimos, yo no quiero esto. Y a veces alguna ha pensado que Dios la ha castigado a ella por lo que sus padres hicieron. Y la Biblia deja bien clarito diciendo esto, a pesar de que está mal entendido el pasaje ese que dice que el pecado visitará las generaciones hasta la tercera y la cuarta, que Beth Moore también lo trata. Es esto porque es la influencia de ese pecado, que ahora lo vamos a trabajar. Pero Dios nunca va a castigarte a vos por el pecado de otra persona, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni de tus padres. ¿Por qué? Porque Él no opera de esa manera. Nosotros somos seres individuales, con una voluntad propia, individual, y por eso cada una de nosotras tiene que hacer su propio recorrido. No podemos descansar en las virtudes de mis padres, sino que tengo que trabajar en mi propia vida para vivir como una buena cristiana. Ahora, Dios no castiga, pero el pecado influye en la vida de los hijos y se apoya y presiona sobre el pecado mío. El pecado de mis padres, de egoísmo, de abandono, de violencia, viene sobre mí y me presiona sobre mis propios pecados. La mentira, el ocultamiento, el orgullo, eso eran míos. Y encima tengo los de mis padres. Y por eso la Biblia habla de que los pecados y la maldad visita hacia adelante. ¿Por qué? Porque crecí ahí y era natural. Ustedes fíjense la violencia de género. Si bien no tiene clase social, la violencia de género no tiene, es como los piojos, ¿vieron? Le da a ricos y a pobres, le toca a todos, grandes y pequeños. La violencia se mama, se sufre, se naturaliza, y entonces nos encontramos con noviecitos violentos. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, le tira el celular, le arranca la blusa, le saca la cartera, le mete cosas. Vos decís, ¿qué? ¿Por qué se comporta así?
porque mamó esto, porque fue natural. ¿Cómo? ¿No es natural apretarle la cara y darle un beso? Eso antes era como, ¡ay, qué gran hombre! Y hoy nos damos cuenta que es un acto de abuso, de agresión, de maltrato. Un labio partido, un labio sangrando. ¿Cómo es eso? ¿Tanto me quiere que me hizo esto? Bueno, nosotros en Mendoza tuvimos, la Casa de la Mujer continúa en Mendoza, y en los primeros años tuvimos un impacto muy lindo en las escuelas, dando prevención de noviazgo violento. Y fue maravilloso poder compartir un montón de información con los chicos, ministrarlos en las escuelas católicas, evangélicas y también en escuelas laicas, donde pudimos hablar de los indicadores que me mostraban un noviazgo violento. Bueno, ¿por qué? Porque hay un papá abusivo, un papá autoritario, aunque sea un jefe gerente de una empresa. Lo es dentro de nuestra casa. Por eso, esto de que me influyen los pecados de mis padres, claro que me influyen. El principio de la siembra y la cosecha. Y esto es muy importante. En la Biblia, en varias ocasiones me habla de esto. ¿Se acuerdan? Cosecharás viento, sembrarás viento, cosecharás tempestades. Este es el principio de la siembra y la cosecha. Habla de que yo puedo sembrar una semillita y nace una sola plantita. No, nacen muchas plantitas. Nace una plantita en esa primera instancia, pero esa plantita va a estar llena de semillitas y por lo tanto habrá mucho más cosecha. Fíjense el principio de la siembra y la cosecha. Por eso, ¿qué vas a sembrar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás entregando a esta tierra? A tus hijos, a tus nietos, a tus parientes. Porque a veces, bueno, disculpen si yo siempre hablo de la familia, ¿no? También hay mujeres preciosas, maravillosas que hoy están solteras. ¿Y cuánta influencia pueden ejercer en otras solteras? En las casadas que tiene al lado, en las personas que la rodean, en su trabajo, en su facultad, donde estén. ¿Cuántas de ustedes están sembrando? ¿Y qué están sembrando? La Biblia me habla de sembrar, y de sembrar espiritualidad, y de sembrar virtudes, y de sembrar pasiones, de sembrar generosidad, de sembrar fe, de sembrar consuelo para que otros aprendan a consolar y consuelen a otros, de sembrar sensibilidad para que otros miren cómo sufren y ayuden a más personas, salir de nuestro egoísmo y empezar a ayudar a otros. Bueno, esta es nuestra tarea, sembrar hacia adelante. Fíjense que cuando hablamos de idolatría, que decíamos la vez pasada, es cuando adoramos o le entregamos nuestro corazón a otro que no sea Dios. Por eso, como papás, muchas veces hemos sido esclavos y hemos enseñado a nuestros hijos a vivir en esclavitud. Un papá que iba de vez en cuando a la iglesia y su hijo lo veía y la madre lo tironeaba, venite a la escuela bíblica conmigo, y el hijo veía a su papá en el sillón durmiendo o saliendo para otro lado. Y el hijo por un tiempo fue con la mamá y después, ¿qué va a hacer? Se quedó con el papá. Esto de que los papás que no tienen suficiente luz guían a sus hijos también a la oscuridad. Ahora, parece muy fatalista esto, ¿no? Suena como que estoy perdida. No, gracias a Dios, el Señor está y ha venido a sanar corazones, a restaurar hijos, porque Él ama a nuestros hijos. Y Él va a hacer todo lo posible para que nuestros hijos también sean libres. Es necesario romper el ciclo que se repite, reconocer la influencia familiar, recordar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Buscar a Dios hará que se rompa el ciclo de la esclavitud y que nosotros podamos ser libres de verdad. Romper el ciclo de la mentira, romper el ciclo del maltrato, romper el ciclo de la competitividad. ¿Has competido con tus hermanos? ¿Te comparaba tu mamá con tu hermano, con tu hermana mayor, con tu hermana menor?
te han comparado con aquel que era excelente en la escuela y quizás a vos te costaba. Esto es doloroso. Los papis que hacen esto no saben el dolor que produce en los corazones. Si sufriste esto, podés saber que Dios vino para sanar esta herida también. Cuando en Isaías leemos que Él vino a vendar los corazones quebrantados, es tu corazón y el mío. De estas cosas. Por eso Dios nos salva y nos sana todos los días. Nos salva de nuestras tonterías y de nuestras malas decisiones y nos venda el corazón cada día. Porque Él vino para eso. Jesús vino para eso. Y por eso a veces leíamos recién, el diablo no quiere que te acerques a este conocimiento. No quiere que tengas un Dios que restaura tu vida. No quiere que sepas que Dios vino a vendar tu corazón quebrado. ¿Por qué? Y porque vas a ser libre. Porque vas a disfrutar y te vas a parar en esta tierra en otro lugar. Ya no de víctima. Ya no de la niña abusada, ya no de la niña abandonada, sino de esa mujer, linaje escogido, amada por Dios, sanada y restaurada, con un montón de cicatrices, claro, todas tenemos el corazoncito lleno de marquitas, pero ahí está la mano de Dios sanando nuestro corazón. Vamos terminando, ya falta un poquitito, Romper el ciclo de la mentira, competitividad, la pereza, la indiferencia espiritual, el egoísmo, la mala administración. Hay familias que han vivido en la miseria económica por mala administración. Papás jugadores, papás perezosos que no han trabajado lo suficiente. Papás y mamás que no se daban cuenta que había que suplir otras necesidades y vivían tal vez administrando mal el dinero. Estas son herencias generacionales. Vos me decís, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo aprendo a manejar lo poco que cobro? Bueno, hay ministerios que te ayudan a administrar tu economía. Hay libros y está el Señor que te va a ayudar a administrar, a hacer un presupuesto, a hacer la cuenta, a comprar menos, a tener menos cosas, a ser más sencillos, para no sufrir a partir del 20 del mes, no sufrir más porque no llegamos. La miseria, la mezquindad, la necesidad, también muchas veces es parte de una atadura espiritual. Vamos al día 3, la serpiente antigua, el enemigo, desechado, arrojado, sin vuelta. El diablo es el único ser junto a sus amigos, por supuesto, su equipo de trabajo, que están absolutamente destituidos de la gloria de Dios y que no pueden volver nunca más. Él nunca va a volver a ser recuperado, nunca va a ser el mismo que fue de estar al lado del Señor adorando, con todos esos detalles que nos da la Biblia de cómo era el enemigo antes de tornarse el enemigo nuestro. Ahora, el diablo va a querer que vos te sientas igual, que Dios no te perdona, que Dios te ha desechado. ¿Tuviste un aborto? Nunca más el Señor va a perdonarte. Eso te dice el diablo, pero no es lo que dice la Biblia. ¿Engañaste a tu esposo? ¡Uy, qué vergüenza! El Señor nunca te va a perdonar de esto. Eso es mentira, eso es lo que dice el diablo, porque Dios dice que Él nos da nuevas oportunidades y que Él restaura lo quebrado, lo caído, lo arruinado. Esto es lo que dice Dios. El diablo quiere que vos sientas como Él se siente. Y esto es lo que hace que nosotros vivamos tan miserablemente. Que muchas veces no sentimos más el perdón de Dios. Muchas veces nos sentimos tan sucias, tan desechadas, tan avergonzadas. Y esto es lo que el enemigo quiere. Por eso el enemigo usará toda tu historia y la mía para destruirnos, para acusarnos, para culparnos. Mira, ahora te haces la buena y vos eras la... Eso es lo que te dice el enemigo. ¿Qué te haces la buena ahora? ¿Qué
¿Qué corregís a otro que está haciendo algo malo si vos eras así y asá? Ese que te recuerda esa historia, el que te recuerda las áreas vulnerables, no es el Espíritu Santo, es el diablo, que quiere que vos te detengas, te paralices y te quedes ahí. Fíjense que en nuestras áreas vulnerables el enemigo nos tienta a hacer lo que está mal, luego nos acusa porque lo hicimos y nos dice que somos los peores. Después nos convence de que Dios nunca te va a perdonar. ¿Cuántas veces el lunes volviste a pecar de aquello que te arrepentiste el domingo en la iglesia? ¿Cuántas veces el martes volviste a decir malas palabras? Volviste a fumar, volviste a mentir, volviste a hacer lo que estaba mal. El martes, el miércoles. Y ahí viene la voz del diablo que te dice, ¿no ves que vos no vas a cambiar nunca? ¿No ves que vos ya no tenés remedio? Estás totalmente perdida. Esto es lo que dice el diablo, pero no es lo que dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia para saber qué piensa Dios. No tienen perdón, nos dice el diablo. Así perdemos la esperanza y muchas veces la fe se seca. ¿Cuántas hermanas, mujeres, familias, varones que vos conocés se han alejado de la iglesia? Se han alejado heridos, se han alejado. Muchos argumentan que no los saludamos, que no los visitamos, que no los ayudamos. Bueno, muchas veces tienen razón. Muchas veces son solo pretexto, porque el diablo los convenció de que ese no era su lugar. Esa no es tu casa, esa no es tu familia. Ahí vos no pertenecés y estás todo sucio, todo manchado. No tenés remedio. Por eso nosotros tenemos que dejar de escuchar esa voz y escuchar al Señor. Muy bien, los yugos generacionales pueden estar naturalizados, por eso no nos damos cuenta. Reconciliarnos con nuestra historia, aceptarla y hacer la paz. ¿Qué significa esto? No andar con rencores. No recordar cada vez que veo a mi abuelo ahí sentado que le hizo daño a mi sobrina. No. Hacer la paz. Entregárselo al Señor, dejar que Dios haga. Hay casos particulares, por supuesto, con el abuso que lo podemos hablar en privado, pero esto hablamos en general, ¿no es cierto? Hacer la paz, perdonar. No te sientes como una nuera herida y rencorosa a comer el domingo, bueno, mirando a tu esposo a ver si nos vamos rápido, cuando termine el postre nos vamos, volamos de acá, porque mi suegra está ahí. No, relájate, disfruta. Si realmente tu suegra te lastima, bueno, estén poco tiempo, no estén hasta la madrugada, almuercen, pero disfrútalo. No sabemos cuánto tiempo tu esposo va a tener a su mamá, cuánto tiempo vas a tener una familia y ese escenario que estás teniendo ahora. Disfrutemos porque las cosas pasan muy rápido. Bueno, el perdón desactiva el diablo y reconocer que lo que recibimos y practicamos y sufrimos, lo encuentro, lo reconozco, lo llevo a la cruz, me formateo, me reprogramo, me reinvento. ¿Escucharon estas palabras? Bueno, el reinventarse es lo que hicimos todos en esta pandemia, ¿no? Hemos visto cómo hacer lo que hacíamos de otra manera o nuevas cosas que nunca habíamos hecho. Bueno, esto es reinventarnos. Esto es lo que Dios quiere que hagas. Anímate a formatearte, a no dejar, a no seguir repitiendo lo que venías haciendo. No, hay cosas que hay que dejar. Vamos, día 4, aceptar el llamado, transformar, reconciliar. Fuimos cautivos, pero hoy somos libres. Fuimos cautivos, pero hoy somos libres. Solas no podemos, porque esto es pesado, esto duele, hay que levantar muchas emociones, pero lo hacemos con el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No conserves. Esto es muy interesante que Beth Moore hablaba. Cuando nosotros miramos hacia atrás,
y vemos las ruinas. Si alguna tuvo la oportunidad de ir a alguna ruina, estos monumentos históricos que quedan ahí conservaditos. Esto lo hemos hecho. Por eso a veces estamos tan heridas, tan dolidas. Hemos mirado y lo hemos dejado ahí. Y sigue ahí, va a estar ahí. Lo conservo, lo cuido, lo dejo. Ahora, la Biblia me dice que no repita el lamentarme, mirar hacia atrás y dejarlo ahí. No. Hay que reconstruir. Es tiempo de romper el ciclo de la esclavitud y hay que hacer cosas nuevas en tu vida. ¿Hay baja tu autoestima? Oremos. Dios quiere que te vuelvas a sentir segura, que vuelvas a hacer cosas. Hay personas entre ustedes que pintaba, escribía, hacía actividades físicas, producía cosas. Y con el tiempo nos vamos apagando como una velita que se va quedando sin oxígeno. Bueno, el enemigo va a soplar por todos lados para que termines de apagarte. Pero Dios en este día te dice que recuperes la energía, que recuperes la esperanza, que recuperes la fe. Y fe es esto, de levantarte y de creerle a Dios. Y de dejar todo este pasado atrás. Tu mamá te dijo que no podías. Tu papá te decía que era fea. Tu papá te decía que no sabes hacer nada bien. El esposo que tuviste y el que se fue te dijo cosas horribles de tu cuerpo. Ahora todas esas son mentiras. Dios te dice hoy que vos sos su hija amada y que Él está anhelando verte brillar en esta tierra. Verte entregar sonrisas, abrazos. Algunas de ustedes eran voluntarias en el hospital y después se fueron apagando. Algunas de ustedes cuidaban ancianos, atendían niños, ayudaba a la gente y hoy se retrajeron. Tienen miedo, están asustadas. Es tiempo de volver a brillar. El Señor te está diciendo, tenés mucho para hacer y necesito que me acompañes. Él te está invitando. Y bueno, para terminar, el anciano de días. El plan de Dios es la redención. El plan de Dios es hacerte libre, romper esas cosas que nos atan, cortar las cadenas que atan nuestros pies y que empieces a hacer cosas que nunca hiciste. No importa la edad que tenés. A veces parecerían que las cosas nuevas las pueden hacer los chicos de 20. No, nosotras las podemos hacer. Si nosotras tenemos la capacitación, la experiencia, tenemos hasta los recursos. Un chico de 20 no tiene un centavo en su bolsillo. Nosotros tenemos más que ellos seguramente. No tenemos mucho, pero tenemos más que ellos. Fíjense la cantidad de cosas que el enemigo nos ha engañado. Por eso Dios viene a hacernos libres. El plan de salvación por medio de Cristo. Por eso, como decía Pablo, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Ustedes pueden tener un montón de teorías y de filosofías. Cada denominación tiene su propio librito. Pero en realidad todos tenemos que alinearnos en estas palabras de Pablo. Predico a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Él es el que trae libertad a las personas. El diablo planea que nunca me encuentre con esta libertad. Y fíjense lo interesante que ella hace hincapié acá. El ser salvos no nos vuelve peligrosos. Porque hay cantidad de gente que va a las iglesias. Hay campañas, hay gente que se convierte. Ese no es el problema. El diablo no tiene problema con eso. El problema es cuando nosotros descubrimos el Dios que tenemos. Un Dios que rompe cadenas, un Dios que sana corazones, un Dios que restaura homosexuales, lesbianas, delincuentes, un Dios que restaura matrimonios, hijos dañados, hijos heridos y alejados. Ese es el Dios. Cuando nosotros nos encontramos con este Dios, ahí sí nos volvemos peligrosos para el enemigo, porque podemos cumplir nuestro propósito y el enemigo se retrae. Si no, Él está muy tranquilo con un montón de iglesias llenas de gente. El tema es que esos se levanten a influir en esta tierra y a bendecir esta tierra. Descubrir como un cristiano redimido nos hace poderosos y peligrosos. Somos libres
no tenemos miedo, somos fuertes porque estamos con el Señor. Fíjense, el enemigo tiene registro de toda nuestra historia. Son las áreas vulnerables. Y creo que ya lo dije, pero lo volveré a repetir. Este tema de que si hay un área vulnerable en tu vida, lo será siempre. Siempre, siempre. Vos me vas a decir, ¿cómo? ¿Dios no nos sana? Bueno, ese es el aguijón en la carne de Pablo, ¿no? ¿Por qué Dios no sanó a Pablo y Pablo se olvidaba de todo? No, son esas maneras, esos pequeños cositas que nos pinchan, que nos molestan y que nos hacen volver a Dios, volver a Dios, volver a Dios una y otra vez. Por eso un área vulnerable es un área que me recuerda que soy un ser humano y que Dios está para sostenerme a lo largo de mi vida. Por ejemplo, el alcoholismo. Si alguna de ustedes fue recuperada del alcoholismo, ¿qué hace el Señor? Por supuesto, la sana. Pero ¿qué hace un alcohólico? Ya lo hablamos a esto, ¿no? Bueno, no vuelve a comprar un pack de 12 cervezas, ni anda con los vinitos de Mendoza en su, no sé cómo se llama, vinoteca, ¿no? Que tienen ahí en las casas, los vinitos acostaditos. No. Una persona que fue libre del alcohol no vuelve a comprar nunca más alcohol. Una persona que fue libre de las drogas no anda con amigos adictos. Se rodea de otras personas porque sabe que si estoy cerquita, soy vulnerable. A veces el orgullo hizo que volvamos a caer en nuestros pasados. ¿Por qué? Porque no hemos podido tomar la distancia y tomar la decisión correcta. ¿Soy vulnerable a la mentira? Estoy atenta, porque cualquier cosa que varíe lo que estoy diciendo es una mentira y tengo que estar atenta. Soy vulnerable a la infidelidad, me alejo de todo hombre que esté cerca. Llámale cuñado, llámale miembro del grupo pequeño, llámale líder pastoral. Yo me alejo porque la infidelidad ha sido algo que lastimó mi vida, hirió mi corazón, dañó a las personas que amo y por lo tanto no lo quiero más. Entonces, ¿qué hacemos? Me distancio, busco el lindero, pongo el límite. Y me protejo. ¿Por qué? Porque de este lado soy libre. Cuando lo cruzo, estoy en la esclavitud. Muy bien. Hay un poquito más, pero creo que ya estamos con el tiempo. Tenemos vidas imperfectas y dejamos huellas también que no queremos, ¿no? Esto que les decía de Pablo, que decía, hago lo que no quiero hacer, ¿no? Hemos cometido errores. A veces fuimos injustos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Hemos sido duros con nuestros esposos, tal vez. A veces hemos sido duros con nuestros padres. Y uno dice, me duele recordar todo esto. Bueno, el mirar todo esto es ver tu humanidad y la mía. Es ver que somos humanos. Y esto derriba nuestro orgullo porque no hubiésemos querido equivocarnos tanto. Y nos equivocamos. Ahora, el Señor te dice, sos un ser humano, pero hoy quiero darte una nueva concepción de libertad. Ya no es hacer cualquier cosa, ya no es decir cualquier cosa, sino es disfrutar de la libertad que Dios nos da. Por eso yo las animo a seguir trabajando. Nos queda ahora la semana 5 por delante. Si alguna ya la hizo, bueno, bárbaro, pero si no, empiece a preparar la semana 5, disfruten el material, dejen que Dios les hable, porque seguramente les dijo más cosas de las que yo pude compartir ahora, pero hay un tiempo, un proceso que está ocurriendo entre nosotras, de aprender estas cosas para entregar la mejor versión nuestra a esta tierra y que podamos hacer todo lo que podamos antes de irnos de este lugar. El Señor te bendiga, te dé una buena semana de trabajo y te siga susurrando al oído que te ama profundamente y que quiere hacer cosas nuevas y hermosas en tu vida.